Hola a todas y a todos. Continuamos con el conjunto de charlas, conferencias, entrevistas a expertos y expertas en materia de innovación en la docencia y la investigación. Y retomando el hilo de los temas que hemos estado viendo hasta ahora, vamos ahora a entrevistar a la profesora María José Cervera Hortal, que es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Y concretamente ella va a compartir con nosotros una serie de experiencias de aplicación de inteligencia artificial, en concreto ChatGPT en el aula. Gracias, María José, por tu tiempo. Gracias también por compartir con nosotros este rato. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo surge la idea de aplicar el ChatGPT en el aula? Sí, por supuesto. Bueno, primero, gracias a vosotros por permitirme intervenir hoy y participar en este tipo de iniciativas que me parecen tremendamente interesantes, sobre todo porque los profesores escuchamos a los demás y aprendemos siempre mucho, que no se trata siempre de enseñar, sino también de aprender. ¿Cómo surge la idea de aplicar el chat GPT en el aula? Bueno, yo soy muy curiosa para todo y hace ya bastante tiempo, hace más de un año, pues se oía, ¿no? Esto qué es, cómo funciona, más a nivel, digamos, usuario, la ciudadanía que no somos especialmente técnicos, empezamos a oír hablar chat GPT, y yo empecé, bueno, pues a leer un poquito. Y coincidió que asistí a un congreso en donde había varios abogados y estuve hablando con uno, oye, pues te has enterado, esto se está usando, ¿no? Y él ya me comentó, porque estaba en una gran firma, que ellos sí que habían empezado a usarlo para probar y dijo algo que a mí me preocupó porque me llegó a decir, si esto sigue así de bien, yo a lo mejor podría prescindir de algunos juniors. Y dije, ¿No? oh, pues habrá que aprender a ver de verdad qué es esto para luchar contra la máquina, porque esto no puede ser así, ¿no? Y claro, al ya decirme eso, yo ya empecé a investigar más, porque yo no creía en el fondo que aquello fuera tan infalible. Em, Justo después, muy poquitos días, en el European Journal of International Law, en los talks que tiene, en los blogs que tiene, salió un artículo de Joseph Weiler, que es uno de los grandes del derecho de la Unión Europea y que, bueno, es editor de esa revista. Y precisamente él hablaba sobre los exámenes, el sistema de entrega de trabajos y del chat GPT. Así que fue todo un poco confluencia de muchas cosas. Yo, claro, como había tenido la conversación tan reciente, me leí con interés el artículo y donde él daba ya algunas ideas y de cómo podría el jurista en general, pero sobre todo él hablaba desde el punto de vista del derecho internacional, que es su especialidad, pues cómo podíamos enfrentarnos a esto. Y la idea pues quedó ahí un poco en el trasfondo, ¿no? Empecé a buscar más información en redes sociales, que hay mucho, porque al final esto funciona así. Eh, ya después de verano la universidad organizó bueno, fue un evento muy grande, fue de varias universidades y una charla sobre inteligencia artificial a la que asistí con muchísimo interés, pero la verdad es que en ocasiones la vi demasiado técnica y yo siempre lo digo, me gusta la tecnología, pero la controlo hasta cierto punto. Llega un momento en que me pierdo y seguramente los alumnos también. Así que lo aparqué, pero bueno, a la hora al empezar el curso, la universidad presentó unos proyectos, una convocatoria de proyectos de innovación docente y una compañera de aquí, la profesora Irene Vázquez, me dijo, María José, ¿por qué no hacemos algo que hace mucho que no llevamos un proyecto de innovación docente? Y claro, todo eso de chat GPT que yo había ido guardando en mi mente apareció y le dije, pues vamos a pedir un proyecto y lo vamos a llamar Preguntando al oráculo. El chat GPT como herramienta de aprendizaje para el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. Y ahí estamos, de momento, pues con solo unos meses, pero trabajando. Muy bien. María José, pero retomando, por ejemplo, el tema, me has comentado cómo surge la idea del chat, pero has comentado algo también interesante y es que esto ya venías, una experiencia previa de proyectos de innovación aplicándolos en el aula, ¿no? Entonces, con independencia de que pues profundices un poco con el tema del chat GPT, sí que me gustaría si nos puedes un poco participar de cuál ha sido esa experiencia y que te ayudaron a poner en marcha, ¿no? Este último proyecto, esta última idea. Mm. Sí, bueno, yo creo que como casi todo el profesorado universitario español en los últimos años, pues todos hemos participado en algún momento en algún proyecto de innovación docente intentando pues mejorar
ese aprendizaje y el contacto con el alumno. Es cierto que algo tan tecnológico nunca lo había hecho, quizá lo típico, tradicional, por lo que todos empezamos en su momento, clase invertida, evaluación entre iguales, todo este tipo de introducir métodos nuevos que te ayuden a conectar con ese alumno que ya es tan diferente y cada vez evoluciona y cambia más. Pero voy a confesar que yo en los últimos años andaba un poco desanimada con el tema, porque había cosas que me estaban funcionando, pero otras veía que no. Al final todos queremos innovar, los alumnos consideran que todo lo que les llega es excesivo, necesitas un grupo que sea muy compacto, muy regular para ir aplicando estas cosas. Y además me di cuenta de que también cada vez más el alumno exige herramientas, digamos, más rápidas y, por supuesto, más relacionadas con la tecnología, porque ellos ya son, por naturaleza, tecnológicos. Y bueno, pues no estaba dispuesta a entrar en el mundo de TikTok, por ahí no. Habrá gente a la que le funcione, pero yo por ahí no. Había probado el Kahoot en clase, pero es verdad que como un mero apoyo, ¿no? Yo el Kahoot lo usaba y a veces lo uso, pero solo como un repaso para comprobar conocimientos o que se han entendido cosas. Entonces, sí que te das cuenta de que en cuanto metes algo tecnológico, los alumnos abren los ojos y parece que todo cambia. Entonces yo lo uso, por ejemplo, si tengo varias horas seguidas de clase y veo que la desconexión es prácticamente absoluta, digo, bueno, venga, cambiamos, Kahoot. Y ya parece que, y yo consigo mi objetivo, que es, habéis fallado en esto, ¿dónde está el problema? En la teoría que no se ha estudiado, porque yo tengo ese bagaje tradicional, no, Claro. tampoco me gusta llevar el juego al extremo en el mundo jurídico porque creo que a veces corremos el riesgo de banalizar. Y, bueno, pues ya te digo, yo tengo esa vertiente tradicional que ya a mi edad no me la va a quitar nadie. Así que esas habían sido mis experiencias, pero el convencimiento de saber que lo tecnológico es lo que les atrae ya me hizo decidirme, pues venga, pues vamos a pasar a otra fase, al chat GPT, a ver cómo funciona. Pues es que algo interesante, es verdad que sobre todo este congreso que es de ciencias sociales y jurídicas, pues muchas veces las ramas sociales y jurídicas, el derecho en particular, pues como que ha tenido una cierta dificultad, ¿no? de incluir e implementar estas herramientas en el aprendizaje de lo jurídico, ¿no? Pero que es necesario. Yo creo que además tú has dicho algo muy importante y es que el lenguaje de las nuevas generaciones ya es otro. Es decir, Totalmente. ya vienen con otro lenguaje y por lo tanto hay que adaptarse a, decía un poco Darwin, que las especies que sobrevivieron no eran las más fuertes, sino las que se adaptaron. Entonces, yo creo que ahí Sí. tenemos que adaptar para llegar a los alumnos. Pero bueno, hay algo que sí que me interesa y es que, ¿cómo trabajas el chat GPT en clase? Es decir, ¿cómo lo usas en el aula? ¿En qué cómo? Porque yo sé cómo lo usan los estudiantes, pero vamos a ver cómo, no sé, ¿tú cómo lo haces? Pues, a ver, bueno, diseñamos con este proyecto que pedimos, diseñamos una manera más o menos de hacer la clase y, bueno, os voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia y también el de la otra profesora que lo ha estado implementando, porque la llamé y le dije, ¿cómo te ha ido a ti? Aunque hemos ido hablando estos meses, un poco para hoy contaros algo. Y la verdad es que su experiencia y la mía han coincidido bastante. Ujú. Lo primero que hicimos con nuestro primer día de chat GPT lo hemos usado en las prácticas y empezamos con Derecho Internacional. Entonces fuimos al aula, yo les puse a los alumnos un caso práctico tradicional. Fui en la línea típica para no tener demasiados sustos. Entonces llegué al aula, los dividí en grupos y les dije, vosotros grupos A, B y C vais a trabajar de la manera tradicional y vosotros dos grupos más vais a usar el chat GPT. Claro, primera sorpresa. ¿Eso qué es? Ah, mira. Sí, me sorprendió. Había dos o tres alumnos que sí que lo tenían incluso en el teléfono descargado, pero muchos lo desconocían. Y ya te digo, ups, no sabéis lo que es el chat GPT o si lo sabían, no lo habían usado. Que eso yo creo que es algo que ya no nos va a pasar, ¿eh? Porque yo lo estoy viendo y bueno, pues personalmente, experiencias personales de yo tengo un hijo más joven y ya lo veo con el chat GPT. Claro, yo le digo, a ver, ¿no? Pero esa fue la primera sorpresa. Hay alumnos que no sabían cómo usarlo. Dije, bien, perfecto, pues experimentamos más y mejor. Em, una vez que les hago el reparto, pues ya
lo que hemos hecho ha sido aprender todos juntos, porque ya he dicho, yo no soy ninguna experta, yo he empezado casi al mismo nivel que ellos. Entonces, bueno, pues cuando repartía el caso, primero hablaban los que lo habían resuelto conforme al método tradicional, con manuales, sí, con internet, pero con fuentes serias, con apuntes de clase, etcétera, y luego veíamos los resultados que había arrojado el chat GPT. Claro, al principio las respuestas eran muy vagas y los alumnos me decían, es que no encontramos. Entonces yo ahí ya sí que les fui diciendo, no, es que al chat GPT hay que preguntarle y el truco está en la pregunta. Entonces ellos solos ya han ido a preguntar, a ir más al detalle, a decirle a la máquina, haz esto, vete a tal aspecto, incluso a adoptar roles, actúa como asesor jurídico de tal parte o actúa como si tú fueras pues un ministro de X y te da ciertas respuestas diferentes. Entonces, ellos han ido evolucionando a la hora de resolver los casos porque ha sido todo al final un aprendizaje colectivo. Hay veces incluso que ya les pedíamos ejemplos, pues no sé, de una situación de, si estamos viendo en clase la prohibición del uso de la fuerza. Eh, venga, pues ejemplos de la realidad de los últimos X años en donde se haya producido una violación, tal. Y te daba ejemplos que luego ellos decían, sí, profesora, esto lo tenemos en el libro, Ah, venga, pero ir a ver, porque a veces también el chat se equivoca. Y entonces ahí intentábamos comparar. Y mi misión era un poco decirles, sí, esto es así, pero habría que matizarlo. Entonces yo ya les decía, pregunta esto, para ver si efectivamente eh, se va por la línea correcta o no. Entonces, la alegría fue comprobar que la labor del profesor seguía siendo importante porque necesitan una guía. claro, es que parece es Sí, que es muy interesante porque al final, claro, es muy importante la pregunta que se hace y cómo se hace sí, para fundamental. con lo cual sí es verdad que el ChatGPT no es tanto un peligro, bueno, es que necesita un tutor, necesita una Ujú. guía, porque sería, claro, es así, sin ningún tipo de guía, puede ser un poco, no digo peligroso, pero sí desconcertante, porque puedes preguntar cualquier cosa, pero eso me parece muy interesante. También quizás el esfuerzo nuestro es saber formular bien las preguntas, ¿no? Y guiar, ¿no? Sí. Mm. Claro, y te pregunto aquí, ¿cualquier resultado entonces sobre lo que me estás comentando? Ya has hecho algún apunte, ¿no? De resultado pues, negativo, que puede ser que se puede equivocar el ChatGPT. Sí. Pero que, según lo que tú has visto, ¿cuáles son un poco los resultados positivos o negativos de tu experiencia? Es decir, de aplicar esa pregunta y esos casos prácticos. Me parece muy interesante el tema del uso de la violencia. Sí, sí, bueno, lo he aplicado en realidad a la mayoría de temas que teníamos en el temario, porque siempre hay algo. Y antes de pasar a lo que me preguntabas, ya tengo en mente otra manera de trabajar para el curso que viene, que es darles yo directamente algo que hayas traído del chat GPT Ah, y decirles, mejórame esto o dime si hay algún error. pero qué interesante. Claro, para allá, pero bueno, este año íbamos poco a poco. La idea es es decir, hacerte una búsqueda primero. Sí, Con eso, incluso ver si hay algún error y que ellos tengan la obligación un poco de detectarla, ¿no? De sí, detectar. sí. Lo que pasa es que eso quizás sería para alumnos de segundo cuatrimestre que ya estén más familiarizados, que yo los haya podido dar algunas instrucciones previas, pero pueden salir cosas interesantes. Y bueno, por contestarte lo que me preguntabas de valoración positiva o negativa, lo positivo quizás es la actitud que despiertas en el alumno, porque igual que yo sentí curiosidad en su día, ellos la sienten y es como, esto es nuevo, ¿no? Y todo lo nuevo atrae. Y como hemos dicho antes, si es tecnológico, mejor. Lo positivo es que han perdido el miedo porque al principio era, ¿y qué vamos a preguntar nosotros? ¿Qué le vamos a preguntar al oráculo, como yo lo llamaba en mi proyecto, ¿no? Y bueno, también lo he dicho, al final se dan cuenta de que el elemento importante es ese, saber cómo preguntar. Es un proceso de automejora que el propio alumno va adquiriendo. Y sobre todo yo creo que aprenden a no fiarse.
Porque estas generaciones, muchos se creen que todo lo que está publicado en redes es absolutamente válido y al trabajarlo en clase se han dado cuenta de que no, porque el chat GPT, bueno, tengo que decir que nosotros hemos usado la versión de no pago para que todos los alumnos pudieran tener acceso. Cuando ya entras en otras esferas, imagino que las respuestas son distintas, ¿no? Pero lo que ellos se daban cuenta es que efectivamente la máquina se equivoca. Y de hecho yo les llevé un tema a clase porque como yo estaba todo el día pensando, estaba elaborando un artículo yo sobre un tema, una investigación, ¿no? Y dije, oye, voy a ver, ¿y si yo pregunto sobre este tema al chat GPT, qué me diría? Y me sorprendió un poco porque aunque era una respuesta muy general, que obviamente no me iba a valer para el artículo, pero atinó bastante. Incluso me dio una bibliografía y yo dije, ay, aquí hay 2 artículos que yo Ah, no he leído. Y dije, voy a verlo porque los necesitaré para el trabajo. Y eran de nombres que suenan en el mundo internacional. Me fui a buscarlos y era un error absoluto. No se ah, habían escrito y eran de gente conocida. digas, con Entonces lo yo cual ahí me di, perdona, hay que tener cuidado entonces. muchísimo. Yo me di cuenta, la máquina no siempre tiene que imponerse, la cabeza del ser humano está siempre por delante. Por un lado fue una alegría, obviamente. Y luego otra cosa que a ellos les ha gustado mucho en clase es que el chat llega a un momento en que se atasca. Em, como conocimiento general está muy bien, con las preguntas que se le hacen va mejorando, va más al detalle, pero si teníamos casos especialmente complejos, por ejemplo, recuerdo uno sobre inmunidades de jurisdicción del Estado, que tiene, bueno, pues muchos elementos y es una materia un poco compleja. Llega un momento en que el chat ya no sabía qué decir. Por mucha información que le diéramos, atina, pregunta concreta y la solución final, intentamos por varias vías y por varias preguntas, la solución final de ChatGPT fue decirnos, esta es una cuestión muy compleja, le recomendamos que acuda usted a un experto internacional. Entonces yo les decía, veis, tenemos el futuro asegurado. Los abogados, los juristas siguen siendo necesarios incluso frente a las máquinas. Eso, positivo y negativo, pues no sé si alguien dirá, es que eso es hacer trampa. Pero insisto, yo creo que es forzarles a que convivan con algo que va a ser su realidad y Claro. que no va a estar tan lejos, porque lo van a encontrar ahí. Y ya te comentaba, quizá esta generación todavía ha sido un poco inocente en ese sentido, pero yo creo que a partir de ahora van a controlar probablemente mucho mejor que yo todas estas herramientas. Y además es que acabamos hace un rato de escuchar a Damián, al experto de inteligencia artificial del Ministerio de Exteriores, que viene a decir lo que tú estás diciendo, es decir, que es un instrumento más, es decir, que es como la calculadora para hacer, Justo, las matemáticas. no sé pues, si se puede calificar eso de trampa, es un instrumento al servicio de lo que hay que saber es utilizarlo, ¿no? Me parece, Sí, verdad es que tenemos que lo que falta, decía este experto, también es formación también por parte de nosotros, a sí. nosotros, porque Ujú. claro, los instrumentos, si no te explican cómo los riesgos, desafíos y su uso, claro, Sí. ahí lo tenemos complicado. Pero, Mm. y entonces, esto es lo que te voy a comentar también, que un poco estás respondiendo. Y ¿deberíamos entonces temer a la inteligencia artificial en el, en el ámbito académico? Sí, ya ha dado un apunte, pero vamos a ver, ¿qué Sí. opinas? Bueno, pues tú lo has dicho, la calculadora no mata las matemáticas, ni el vídeo mató a la estrella de la radio, ¿no? Entonces, pues un poco ahondar en lo que he dicho, hay que tenerle un respeto, sí, pero hay que conocerlo. La mejor manera de ganar al enemigo, si es que se le puede llamar enemigo, es conocerlo. Y además, sobre todo, es que creo que no hay vuelta atrás. Con esto tenemos que empezar a convivir y yo creo que se está viendo ya en muchos ámbitos jurídicos. Mira, recientemente he participado en un tema de un ejercicio conjunto de ciberdefensa que se organiza desde la OTAN con varios equipos de varias naciones. Yo formaba parte del equipo jurídico y en las instrucciones de este año, que no en las del año pasado, ya se nos puso una nota final. Si se advierte el uso del chat GPT, al equipo se le penalizará con Mira, X puntos.
Claro, nosotros todavía, porque y nosotros, pero ¿cómo vamos a usar el chat GPT? Eso es muy poco ético, pero nosotros, no se sabe, en el momento en que esto se generalice, igual se ve como algo normal. Y bueno, de hecho allí alguien comentó que en el mundo profesional, en ciertos ámbitos, ya está muy implantado. Yo no lo conocía, me hablaron de un programa, el Harvey, que luego estuve buscando, una firma británica potente de asesoría jurídica, pues llegó a un acuerdo el año pasado con una empresa de inteligencia artificial y han desarrollado, digámoslo así, un chat GPT en versión carísima, pero muy eficaz, que las grandes firmas ya están empezando a utilizar. Entonces es lo que decía, es que ya está aquí. Es que tenemos que aprender a... No creo que sea una amenaza para el mundo académico si sabemos cómo manejar. Obviamente a lo mejor hay que enfocar los trabajos de una manera. Yo, por ejemplo, ya no pido, entrégame un resumen, hazme un caso práctico, hazme un trabajo sobre tal cosa, porque sé de dónde lo van a sacar. ¿Y cómo haces entonces? Pues este tipo de experiencias en clase. Me voy al aula, contacto directamente con ellos y yo Ya, quiero ver cómo trabajan. Al es que final que me entreguen un papel de algo claro, que enseguida detectamos, porque los profesores esas cosas las detectamos relativamente rápido. pero llevas Enseguida razón. detectamos. Pero ahí está el peligro de que, bueno, un resumen o un trabajo es relativamente fácil hacerlo ya sin esfuerzo y Claro, sin aprendizaje, ¿no? Porque, claro, ahí, sí, a no ser que le diga que lo escriban a mano, también. también Se otros, está empezando a hacer. Era una de las propuestas de Joseph Weiler en el artículo del Agile Talk. pero qué Era mal. una de esas. Decir, pues vamos a volver a la escritura. Pues me temo que sí, porque yo también un poco he dejado de pedir algunas cosas tipo resumen o trabajos porque he visto que son Wikipedia cortado o son chat GPT, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí no. Bueno, pues María José, y con la experiencia que has tenido con, o estás teniendo, ¿repetirás con el chat GPT? Sí, porque ya te he dicho que tengo el paso, el plan B en cabeza y sí ha ido bien. Yo creo que les ha gustado, los he visto más activos y cuando uno los ve activos siempre respira aliviado. Bien, estoy conectando y a partir de ahí ya viene la enseñanza tradicional del derecho, pero siempre con esa herramienta. Además, el chat GPT imagino que mejorará conforme nosotros lo vayamos usando. El algoritmo se alimenta para él y quizá indirectamente nos alimenta a nosotros porque vamos aprendiendo del error y de cosas que no funcionan y vamos aprendiendo a preguntar mejor, a perfilar mejor, a, a pillarlo cuando falla. Y bueno, yo creo que sobre todo repetiré porque, como ya hemos comentado antes, las nuevas jornadas de alumnos que vendrán, pues lo conocerán más y mejor. Y a lo mejor son ellos los que me enseñan a mí más chat GPT que yo a ellos. Y ya por curiosidad, ¿la aplicación del chat GPT ha sido en la materia de derecho internacional o también la ha aplicado en Unión Europea, derechos humanos, en otras materias del área? ¿Cuáles son más o menos las que tú has visto que te puede dar más versatilidad? La idea era empezar en internacional público y pasar a Unión Europea. Al final solo lo he aplicado en internacional público en bastantes prácticas y en Unión Europea lo intenté un día, pero es cierto que es que aquí no tengo tanta docencia práctica, entonces me veía más limitada, pero sí que me da la sensación de que hacer un ordenamiento jurídico quizá un poco más técnico me cuesta más ciertas cosas. El derecho internacional quizás se presta más pues a un conocimiento más general, el alumno puede, si sabe un poco de historia, ha leído noticias, ha mostrado un poco de interés, Sí. puede preguntar mejor. Pero en la Unión Europea, hasta que no dominas relativamente bien el temario, les cuesta más. Ahí sería en todo caso para quizá a último momento de la asignatura, cuando ya controlen quizá instituciones o Sí, fuentes, ¿no? Porque efectivamente, es que las preguntas son fundamentales son fundamentales. porque una equivocación en una palabra te puede dar lugar bueno, Mm. pues bueno, pues con esto queríamos un poco concluir ya la charla entrevista. Te agradezco mucho pues que hayas compartido con nosotros esta experiencia que me parece muy interesante, porque ha habido cosas que ha dicho que yo no había caído. Por ejemplo, el tema de prepararte tú la propia pregunta con el ChatGPT. Hay otra cosa interesante, es para fortalecer competencias.
competencias efectivamente. no solamente de derecho, sino competencias también de Sí. metodología, porque en derecho también tenemos que, bueno, los grados son Mm. competencias y también fortalecemos competencias, ¿no? Eso me parece muy interesante. Pues nada, yo te agradezco tu tiempo. También, si quieres continuar con nosotros, vamos a entrevistar próximamente a Otilia Vanessa, que ha sido ex ministra de Ecuador, y va a hablar un poco también de las innovaciones que se están aplicando en las universidades ecuatorianas. Así que, si quieres acompañarnos, pues te invitamos a ello. Muchas gracias, En- María José. Encantada y ha sido un placer poder charlar un rato y compartir experiencias. Pues seguimos en contacto. Gracias, y a todas y todos De nada. os emplazamos a que sigáis con nosotros. En unos minutos continuamos con Otilia. Hasta pronto. Adiós.